Jorge, nuevamente gracias por este nuevo contacto con los Turelo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, Jorge. Lo primero que quiero solicitarte es una reflexión de lo que ha sido la marcha del 17 de agosto, que, como decíamos al inicio, ha tenido una heterogeneidad de planteos desde el punto de vista de las aperturas comerciales, reclamos por la reforma judicial y también hubo algún planteo por lo que pueden llegar a ser las libertades dada la extensión de la cuarentena. ¿Cuál es tu reflexión de este movimiento que se generó el lunes y que el gobierno salió a contestar, por así decirlo, con un tema sanitario, hablando de la reacción que puede generar en términos epidemiológicos? La manifestación, como bien vos indicabas, fue muy nebulosa, fue muy gelatinosa en términos de eslogans, digamos, de conceptos. ¿Cuál era el concepto? No había un concepto que nucleara a toda esa opinión pública. Me parece importante entender que cuando la gente en situación de masa se convierte en muchedumbre, es porque hay un reclamo visceral que es muy fuerte. Cuando la gente está en situación de masa llamamos a un grupo de gente que está sometida al mismo estímulo o que le sucede lo mismo, pero que está en lugares físicos diferentes. Suponete cada uno en sus casas. Cuando pasan a estar, cuando tienen la necesidad de pasar a estar en el mismo espacio físico, de reconocerse, de ver si son muchos o si son pocos, de empezar a tener un espíritu de cuerpo. Y no hay una consigna clara, lo que hay que leer es que es un gran ejercicio catártico. Y es la primera fase de un proceso que en la Argentina lo vemos muchas veces, que es que primero se crea la demanda y el sistema político después, te diría bastante tiempo después, pone un producto en la góndola para satisfacer esa demanda. Lo vimos en el 2009, lo vimos en el 2013, en el 2015 también. Entonces se empieza a recrear un porcentaje de la opinión pública que está cansada, que está agotada, que está volviendo a su posición original, digamos, previa a la grieta, que le va a pedir al sistema político, dame una herramienta para pegarle un sopapo a los que están sentados. Es decir, que está el reclamo político, Jorge, pero todavía no está el candidato de cara a lo que pueda llegar a ser este movimiento opositor. Y vos decías este hartazgo. Quiero consultarte por el estudio de opinión pública que han realizado. Hablamos con mi padre, ya se han cumplido 150 días del aislamiento. Mañana estrictamente se cumple justamente los 5 meses. ¿Cuál ha sido la actitud de las personas frente a esta extensión del aislamiento? ¿Aprueban o no desaprueban la cuarentena? Déjame complementar un dato de lo anterior. Hoy por hoy el 44% de los argentinos dice que quiere que el gobierno pierda las elecciones del año que viene, 44%. Fíjate que es un dato bien interesante. Entonces, si vos pensás en el 44% de la masa total de los votantes argentinos, podés tener una plaza y podés tener un montón de plazas, porque es mucha gente. Pero para ser justos con el momento, hay que decir también que en la otra esquina del ring hay un 34-35% de argentinos que quieren que el gobierno gane las elecciones. Con lo cual tampoco sería para nada extraño que el mes que viene haya manifestaciones tan grandes como la que vimos en el sentido contrario, a favor del gobierno. Ya estamos de vuelta polarizados. Y de esos dos grandes elementos, de ese par de opuestos, van a surgir este tipo de cosas de acá hasta las elecciones. ¿Ok? Muy bien. Ahora yendo a la pregunta. Podemos utilizar muchas variables para medir cómo fue cambiando el clima electoral. Una de ellas es el nivel de aprobación de las extensiones de la cuarentena. A fines de marzo, cuando Alberto extiende por primera vez la cuarentena, no cuando la implementa, sino cuando la extiende por primera vez, el 85% de los argentinos estaba de acuerdo con la extensión de la cuarentena. Hoy es 44%. Y ya, por un poquito, es más la cantidad de gente que está en desacuerdo por extender la cuarentena que aquella que está de acuerdo por extender la cuarentena, que es 43%. Es decir, que están igualados estos dos polos, entre los que aprueban la extensión de la cuarentena con aquellos que desaprueban, básicamente. Totalmente, y complementariamente te tengo que decir que el miedo al coronavirus está claro que no bajó. Sigue siendo 75% la cantidad de gente que le tiene miedo al coronavirus. Esto te dice que los argentinos nos pusimos fastidiados, digamos, o fastidiosos respecto de la cuarentena, pero no porque no comprendemos la herramienta,
¿ok? No porque creemos que no sirve más. Entendemos perfectamente que es la única forma de protegernos del coronavirus conocida hasta que venga la vacuna. Lo que sucede es que no podemos más, no damos más. Se disoció lo racional, lo que podés entender, de lo emocional, que es lo que podés hacer con el cuerpo, digamos. Perfecto, Y Jorge. ahí estamos. Ahora te hago una consulta en relación a la evolución que ha tenido la imagen de los principales dirigentes, empezando, por supuesto, por el presidente. He leído una columna justamente en el estudio de investigación pública que han hecho, tuya, que al referirte justamente a los cambios en la imagen de Alberto Fernández decías montaña rusa. ¿Por qué no nos explicas un poco este concepto? Porque cuando vos te subís a una montaña rusa partís de una estación, te subís a un vagón loco que te va a mandar primero para arriba y después te va a sacudir, te va a dar vueltas y demás, y te va a llevar a la misma estación de la cual partiste. Ahora, cuando volvés a esa estación, cuando te bajás, no estás igual que cuando te subiste. Estás más despeinado, te tiemblan las piernas, el corazón se te sale por la boca. Bueno, a Alberto le pasó exactamente lo mismo. Entró a la pandemia y tenía 37% de imagen positiva y 45% de negativa. 37 y 45. Cuando logra su mayor aceptación, en ese momento de finales de marzo, alcanza 68 puntos de imagen positiva, creció 30. Una cosa, te digo, inédita. En 30 años de Giacobbe y Asociados, yo había visto un caso como estos una sola vez. No es algo común. Y entonces empezó a caer, la gente se empezó a fastidiar, empezaron a cometer errores, hay una serie de cosas que lo explican, pero en definitiva hoy Alberto vuelve a tener exactamente lo mismo. 37 puntos de imagen positiva y 45 de negativa. Completame, por favor, la foto con los candidatos, digamos, que podrían tener, digamos, mayor popularidad entre las personas. Justamente estamos hablando de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Horacio Rodríguez Larreta, Axel Kicillof, para tener, digamos, una radiografía, una foto actual de lo que es la imagen de ellos. A ver, Cristina, como lo estamos viendo ahí en esa placa, tiene 28% de imagen positiva y tiene siempre más de 50% de negativa. Hay veces que tiene 55, hay veces que tiene 60, pero en definitiva Cristina te diría que está muy estable desde hace mucho tiempo. Incluso durante todo el gobierno de Macri estaba registrando números parecidos a estos. Y Kicillof, que tiene 26 de positiva y también un poquito más de 50 de negativa, es, te diría, un calco más joven de la imagen de Cristina. ¿Okay? Se parecen mucho, pero por sobre todas las cosas pescan en la misma laguna. Los que opinan positivo de uno, opinan positivo del otro y negativo y negativo. Eso quiere decir que ninguno le puede aportar nada al otro. Claro, claramente es un análisis muy completo. Habría que ver también, porque hace días se conoció también el spot de Bernie, cómo puede jugar este personaje que parece ser, digo personaje porque el spot lo plantea casi como un Robocop, un Rambo, que está superando no solamente la lucha por la inseguridad, sino también al coronavirus. Pero dejando de lado esto de la imagen de los dirigentes, Jorge, quiero consultarte, aprovechando los últimos minutos que nos quedan, en relación a lo que vienen. Todavía queda por renegociar con ciertos actores la deuda argentina y todavía se debate todas estas reformas judiciales. ¿Cuál puede ser el impacto, por ejemplo, de este tema político, que es la renegociación de la deuda, con el tema judicial en términos de opinión pública, ¿no? La renegociación por la deuda le dejó a Alberto, te diría, 4 puntos de saldo positivo, pero que no se trasladaron a su imagen sigue cayendo. A lo que me refiero es a que la cantidad de gente que en enero decía, me parece que Alberto está gestionando bien la deuda, y la que ahora dice, la gestionó bien, hoy es 4 puntos más. Pero insisto, no tuvo un buen impacto sobre su imagen, no pudo detener la caída. Me parece que los argentinos hoy están tan fastidiados, están tan enojados, que ninguna noticia buena puede cambiar ese pH, ¿no? Y me parece que el tránsito hacia lo que viene va a ser de mayor desgaste. Nosotros sabíamos antes de que Alberto fuera presidente y antes de que Alberto entrara a la pandemia, que aunque negociara bien la deuda, la Argentina iba a ser un camino trágico, porque la plata para cubrir, para calmar todas las angustias sociales que hay en la calle no iba a estar, aún con un buen acuerdo de la deuda. Y después vino la pandemia. Y esto nos va a dejar 15 o 20% más de pobres, nos va a pasar la indigencia de 10 a 20%, un nivel de inseguridad terrible, un aumento del narcotráfico, inflación, empresas y comercios muertos, y todo eso se va a convertir en una máquina de picar carne política que va a ser enorme, ¿no? Una tormenta perfecta para el año que se avecina, el 2021, que todavía hay que pasar este año que
es bastante complejo, pero el año que viene, recordemos, hay elecciones de medio término por el tema legislativo. Muchísimas gracias, Jorge, por este contacto nuevamente con Los Turelos.